es la intuición? ¿Qué es eso de la intuición? ¿Cómo saber si nosotros somos seres intuitivos? Si la intuición es algo que se da más en nosotros o más bien no. ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo realmente darnos cuenta cuando nosotros tenemos un alto grado, alto nivel de intuición? Si se da solamente en hombres, solamente en mujeres, mitos, verdades. También me han preguntado mucho que si en la carta natal, en la astrología, se puede ver si una persona es muy intuitiva o si más bien no. ¿Hasta dónde podemos trabajar y hasta dónde podemos mirar la intuición? Debo confesarles que es un tema que me agrada mucho, además de agradarme, me apasiona hablar mucho de la intuición porque es una herramienta con la que yo trabajo día a día. Es una de las herramientas que yo utilizo en el consultorio con mis pacientes, en mis terapias y en mis consultas. Entonces, me gusta mucho hablar de este tema y voy a contar, voy a aprovechar el tiempo hasta donde más podemos compartir acerca de él. Yo creo que lo primero que debemos mencionar en la intuición es que está en todas las personas, está en todos los seres humanos, a poca, a media o a gran escala. Todos tenemos algo de intuición. ¿Por qué? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos algo de intuición, esa parte intuitiva? Es que hay algo que me dice que esas cosas pueden ser así o que no puede ser tan así. Ese sexto sentido, como le llaman muchas personas, y no están tan lejos de la realidad. Ese sexto sentido se relaciona mucho con el sexto chakra que se ubica en la parte del entrecejo, justamente aquí. En esta zona del entrecejo se ubica un punto de energía, llamémoslo así, un punto de energía que es muy susceptible a las imágenes y es muy susceptible a las vibraciones. Entonces de ahí que prácticamente todos los seres humanos tenemos algo de intuición. Obvio si se trabaja mucho más, claramente si se utiliza, si se medita, si también nos ayudamos de ciertos alimentos, de ciertos jugos, de ciertas frutas, pues también nos va a estimular mucho más la intuición. Entonces va a hacer que esto se despierte más. También debemos decir que hay personas que nacen con un grado de intuición muy alto desde pequeños y desde pequeños lo viven, lo manifiestan, lo interpretan, pero ya les digo, todos tenemos esa parte. Cuando fuimos niños, todos tuvimos eventos de mucha intuición, cosas que sabíamos que iban a pasar. Lo que pasa es que se queda como en la parte del pensamiento, como en cosas que se nos pueden ocurrir y ya, como que no trabajamos más a fondo de eso. Dicho esto, podemos aclarar que la intuición, al darse en esta parte del sexto chakra, que se llama Ajna, al darse justo en esta parte del cerebro, pues conecta mucho la frente, conecta mucho la glándula pineal que queda en la parte interna, conecta mucho con la glándula pituitaria, conecta mucho también con el hipotálamo, que es el encargado prácticamente de segregar una cantidad de hormonas en nuestro cuerpo, de sentir, de ver, de palpar, como la del sueño y etcétera, la de la felicidad, la de la adrenalina y demás. Entonces toda esta magia que ocurre en nosotros, en esta parte intuitiva, tiende a desarrollarse mucho más de acuerdo a los sucesos que vamos viviendo y también trabaja mucho con la forma de pensar. Entonces la intuición no trabaja sola, la intuición también trabaja con la forma de pensar de esa persona, la forma de pensar que tienes tú. Digamos que la intuición es una magia que todo ser humano tiene, pero se va a abrir o se va a mostrar mucho más siempre y cuando el nativo, la persona, corresponda con esa vibración. Si no, sencillamente la persona bloquea, la persona cierra y prácticamente todos los viajes o todos los matices que se puedan experimentar a través de la intuición se van a cerrar. Esto tiene mucho que ver con los pensamientos. Si yo soy una persona que digo, no, esto no puede ser, esto es imposible, esto no tiene ninguna trascendencia, esto no tiene ningún fundamento científico, etcétera, y me vuelvo como muy racional, de una u otra forma, esa energía y esa vibración, esa manera de pensar, coacciona, coadyuda, y es un coadyuvante a que la intuición se cierre. La poca o la mucha que tenía se empieza a cerrar y mi mundo vibre más en la materia, vibre más en lo tangible, vibre más
en la parte sólida, en otra, fije toda mi atención y toda mi energía en la parte más pragmática. Entonces voy a ser una persona que no voy a desarrollar mucho la intuición. Si por el contrario yo soy una persona que tengo pensamientos que digo, sí, existe también, puede haber algo mucho más allá aparte de, entonces vamos abriendo ese canal y eso se va despertando. La intuición tiene algo y es que trabaja mucho cuando los ojos están cerrados. Por eso se aconseja mucho meditar. Poco o mucho, pero que sea diario y constante meditar, porque esto va a ayudar mucho a que la intuición se desarrolle. También ayuda mucho la intuición es ser muy observadores, trabajar mucho nuestro observador. El observador de nosotros se activa cuando nosotros por lo general no tomamos partido de ninguna situación, cuando simplemente nos dedicamos a eso, a observar lo que pasa afuera, observar, no juzgar, no criticar, no seleccionar bueno o malo, no determinar si me gusta o no me gusta, simplemente observar, contemplar y desarrollar el bello arte de observar. Cuando tú vas en el metro, cuando vas en un medio de transporte, cuando vas en tu carro, etcétera, cada vez que tengas la oportunidad, observa. Ese hecho de observar desarrolla mucho la intuición, porque cuando nosotros fijamos todo en algo, es como si el cerebro estuviera operando al 1000% y ahí en la parte mental la intuición queda como dormida, queda como quieta. Es una parte que logramos inhibir por estar más en atención de algo. Pero cuando yo me dedico a observar, me dedico a ver el panorama, a observarlo sin interferir, eso hace que nuestra intuición se desarrolle más. La meditación va a hacer que la intuición se desarrolle más. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo poder saber cuando nosotros tenemos un alto grado de intuición? Cuando llega algo a nuestra vida, cuando llega un pensamiento, cuando llega una energía y nosotros la tenemos ahí, vale la pena escribirla, sobre todo con la fecha, que se tenga un cuaderno especial donde tú puedas escribir hoy miércoles 14, hoy miércoles 15, sentí, percibí esto que no tenía nada que ver, yo no estaba pensando en esa persona, yo no estaba pensando en esa situación, no es algo que sea parte de mi día a día, pero llegó. Entonces me pongo de manera aplicada a anotar todo eso. Posteriormente te vas a dar cuenta que eso que sentiste, eso que viste, eso que percibiste, eso que sí pero no, eso que lo sé, pero no sé por qué lo sé. Solamente sé que lo sé. Empieza a volverse una cosa así que tú dices, yo sí sabía, es decir, sí sabía, nadie me dijo, nadie me habló, pero yo me di cuenta, bueno, no me di cuenta, pero sí lo sabía que iba para... Algo me decía, cuando empiezas a tener toda esta controversia es porque la mente racional quiere ubicar esa energía en algo pragmático. Al no poderlo ubicar quedamos como que sí lo sabía, no lo sabía, bueno, no sé, pero ya me había dado cuenta. Todo eso tiene mucho que ver con la intuición. Cuando se medita, cuando se come sano, cuando se hace deporte, cuando se practica mucho el yoga, sobre todo las meditaciones ayudan muchísimo a que la parte de la intuición se desarrolle. En consulta, por ejemplo, en el consultorio a mí me pasa mucho que tengo a la persona o me conecto con la energía de la persona y es muy fácil empezar a darse cuenta de esa forma de la intuición, cosas que la persona todavía no te ha contado. Entonces cuando te pasa una vez, cuando te pasa dos, cuando te pasa tres, cuando te pasa cuatro, cinco, seis, cuando te pasa muy seguido, eso que estamos hablando con las personas quiere decir que tú eres una persona que tiene una intuición muy alta o una intuición muy elevada. Un grado de sensibilidad para percibir, captar la energía, captar las emociones, captar la vibración que está pasando en otro cuerpo físico. Eso se puede. Yo he escuchado y he visto muchas personas que dicen, eso no existe. ¿Cómo puedo yo sentir o cómo puedo yo saber qué le va a pasar a otra persona? Que nadie puede adivinar el futuro, que nadie puede saber qué es lo que va a pasar, que nadie puede saber algo de otra persona sin que esa persona lo cuente. Claro que sí se puede. Claro que sí. Yo entiendo las personas que lo niegan porque no lo han vivido, entonces les parece un tema tan absurdo y se cierran tanto que dicen esto es imposible. Pero es imposible ¿por qué? Es imposible porque tú no lo puedes hacer. Pero cuando empiezan a abrir todo ese campo se dan cuenta que sí hay un grado de posibilidad. La intuición no es fija,
Es decir, la intuición no es que se quede ahí, la intuición va evolucionando con nosotros también, es algo que se va desarrollando en el camino. Ya les digo, yo debo ser honesto y al principio hace muchos años, tenía esa conexión y para mí era muy difícil porque el ego se metía mucho la duda y no sabía si realmente esto sí, no, es de la persona, no, pero ¿cómo hago para preguntarle esa cosa y qué tal no? ¿Y qué tal? Estaba como ahí, en ese limbo y problema y obstáculo que a la final está ahí para ayudarnos a avanzar. Porque llegó un momento en la vida donde dije, ya lo voy a decir. Tómeme como me tome, mírelo como me mire, piense de mí como lo que quiera pensar, voy a aceptar cualquiera que sea su reacción. Y empecé a ser más honesto con esa energía, empecé a incorporarla mucho más en mí y por el contrario, como resultado lo que tuve fue que se empodera mucho más esa intuición. Entonces también aprendemos a discernir entre lo que son mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que mi ego quiere, lo que mi ego desea y lo que mi ego está viviendo versus lo que realmente está pasando con esa persona. A un nivel, sí, a un nivel de intuición donde puedes estar con alguien sentado, hablando y te llega información de esa persona incluso sin que lo programes o sin que lo pidas o sin que tú tengas que estar mirando alguna cosa o leyendo el tarot o leyéndole la carta astral. No se necesita, simplemente empieza a fluir de una manera natural, de una manera cotidiana. Sobre todo la intuición refiere cosas o refiere temas que son muy marcados en la persona. Temas como por ejemplo situaciones que la persona tenga de dolor o situaciones en que la persona esté vibrando en la actualidad. Es una parte, les comento, es una parte como mi intuición trabaja. Trabaja mucho de lo que la persona está sintiendo y de lo que la persona está vibrando en la actualidad. Ejemplo, si de pronto la persona tiene mucha energía o en este momento está pensando mucho um, en ser mamá, vamos a poner ese caso. Entonces se conecta, llego, la saludo, se sienta, además, y ya empiezo a percibir eso de esa persona. Eso es tener un grado de intuición ya trabajado y es un grado de intuición que dice mucho. Porque yo, Javier Aragón, pues no estoy pensando en tener hijos, no es algo que haga parte de mi ego, de mi vida actual, no es algo con lo que yo me esté relacionando en mi hoy, pero empiezo a recibir y empiezo a percibir eso de esa persona, el deseo de tener hijos, la pregunta de si voy a tener, si no voy a tener. Y efectivamente cuando vamos por ahí, empiezo a preguntar, empiezo a esto y sí, es que quiero saber esto, quiero mirar esto, me gustaría, ¿cómo lo ves tú? Si de pronto es viable, si no es viable. O esa es una, por ejemplo, una forma de intuición. Otra manera es cuando la persona de pronto se siente enferma, pero no sabe qué tiene, entonces viene con esa en su mente de preguntar y de saber qué es lo que está pasando. Eso es algo que puede pasar. Entonces puede darse mucho de acuerdo a lo que la vibración de la persona esté, pero también puede darse mucho sobre todo con cosas relevantes. De pronto hospitalizaciones de familiares, de pronto situaciones donde la persona esté temerosa de lo que le pueda llegar a suceder con algo, entonces empiezas a recibir esa información. Ya les digo, la única forma que existe para que esto se termine de afianzar y para nosotros ser fieles a esa intuición es también saber cómo somos nosotros, es también identificar dónde está mi ego, cómo es mi ego ahora. Esto requiere de mucho autoconocimiento para que mi intuición sea más fina, para que yo pueda estar mucho más conectado con las personas. Entonces debo saber cómo está mi ego, qué es lo que pide mi ego, dónde está viviendo, cómo están mis emociones. Una vez yo tenga claro eso, lo que yo estoy viviendo, me queda mucho más fácil, voy a tener una materia mucho más dispuesta para trabajar con la energía de otra persona. Entonces, la intuición es una herramienta bellísima, no solamente para quienes nos dedicamos a las terapias energéticas, no solamente para el tema terapéutico holístico, o la parte de la astrología, o la parte de lectura de tarot, etcétera, no solamente para quienes nos dedicamos a estos oficios, a estos trabajos energéticos, sino también la intuición le sirve mucho a las personas porque eso ayuda
a que la persona comprenda un poco más las verdaderas intenciones de su entorno y de las personas que lo rodean. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hasta dónde esa persona me está diciendo la verdad? ¿Hasta dónde esa persona puede llegar a ser honesta? ¿O por el contrario, está esperando o quieres otra cosa de mí? Entonces la intuición es algo que nace para todos, está en todos. Claramente viene por niveles, sí, lo podemos decir que está por niveles o que está por vibraciones más altas, por grados de sensibilidad más altos, a tal punto que incluso la intuición, a través de la intuición nosotros podemos llegar a ese punto de recibir, no le llamaría yo, sí es un dolor, alcanza a pasar la parte física, pero incluso cuando se permite y se trabaja tanto, se pueden percibir dolores que los tiene la otra persona. O sea, a ese nivel de dolor, a ese nivel de vacío, a ese nivel emocional, que yo permito en mi materia, que a través de esa intuición me permito recibir para lograr entender qué es lo que está viviendo esa persona. También puede darse de esa forma, también es viable, también existe y también funciona en las terapias. Sobre todo en personas que no tienen tanta fluidez y no logran abrirse tanto, por más de que tú seas el terapeuta, por más de que yo sea la persona que estoy ahí, muchos de ellos son temerosos de contar ciertas cosas de su vida porque sencillamente no están preparados para enfrentar eso que hice o no, todavía está la culpa, el juicio, entonces todavía no se sienten como cómodos para decirte, mira, yo hice esto o a mí me pasó esto. A veces no hay esa claridad. Entonces sí es una herramienta que me permite a mí darme cuenta hasta dónde esta persona está ahí, quiere ser ayudado, pero no quiere contar lo que le pasó o hasta dónde está dispuesto a. Entonces sí ayuda porque ya como terapeuta tú vas sabiendo que eso que le pasa a esa persona está más hacia este lado y no tanto como la persona lo está viendo. Es una herramienta bellísima. ¿Qué otra cosa podemos decir de la intuición? Que si se puede ver en la carta natal cuando una persona es muy intuitiva, también se puede ver. Es muy normal ver cartas donde, por ejemplo, hay un planeta que trabaja mucho la intuición, que es Neptuno, la luna también trabaja mucho la intuición, el planeta Plutón trabaja mucho la intuición. Yo miro mucho los signos de agua como Cáncer, Piscis, Escorpio, cuál es la posición que tienen estos signos de agua en esa carta natal, cuáles son los aspectos astrológicos que está recibiendo esa luna que recibe ese Neptuno, en qué casa se ubica, cómo está el ascendente, cuál es el elemento que predomina, cuál es el planeta dominante. Hay tanta información que se puede mirar en una carta natal para determinar si esa persona tiene un nivel de intuición alto o no. Entonces sí se puede dar cuenta. En energía también nos podemos llegar a verlo. Hay personas que tienen mucha conectividad y cuando están contigo tú te das cuenta que esa persona está leyendo cosas de ti, que tú le estás transmitiendo y esa persona está entendiendo muchas cosas. Incluso puede llegar a acaparar más información. Entonces sí, son personas que tienen mucha intuición. Conclusión, es una herramienta súper poderosa, ayuda mucho no solamente a terapeutas sino a todas las personas. La tenemos todos, la intuición está para todos. Hay ejercicios que ayudan y respiraciones también, trabajos de respiración, trabajos de yoga, trabajos de meditación que ayudan a que esto se active y a que esto trabaje mucho más de la mano. Pero para mí, el recomendado y el número uno que estimula mucho la intuición, para mí es la meditación. Entre más se medite, entre más en la meditación y el observar. No vean esto de observar como, mirar y darse cuenta de las cosas y ya. No, es que es literal, es el arte, el bello arte de observar. Cuando nosotros nos volvemos muy observadores en todo lugar, en el metro, en la casa, en la calle, en el parque, en todas las situaciones, con familiares, con gente desconocida, etcétera. Cuando nosotros desarrollamos esa parte, la intuición, le damos mucho a la intuición. Entonces la intuición se empieza a alimentar y se empieza a volver mucho más aguda. También hacerle caso, ¿no? Obedecer, ser honestos con eso que estamos sintiendo. Bueno, yo creo que es todo un paquete lo que ayuda en la intuición. Pero efectivamente es una herramienta muy poderosa. Trabajen su intuición que les va a servir mucho en la vida porque eso ayuda a darse cuenta de las verdaderas intenciones con las que nos está hablando otra persona. Ya que uno lo permita es distinto.
Ya que yo sé que esta persona busca esto de mí o quiere esto de mí o le interesa esto de mí, no esto tanto o aquí o allá, en la vida diaria o esta persona busca más esto, no me lo está demostrando, no me está dando nada para eso, pero ya intuitivamente sé cómo es esta persona, se maneja más así, se maneja más así. Créanme que es una herramienta muy valiosa para saber, para comprender y saber también cómo es que vibran los espacios y las energías. Entonces es atreverse, permitirse, si existe, no pasa nada, no es diabólico, no es negativo, no es sacado el otro cabello, eso no es pecado, no es nada, eso lo tenemos todos los seres humanos, como los ojos que se hicieron para ver. Cuando los ojos se cierran, la intuición se despierta, se abre, es algo que sirve como guía, como ayuda, y es algo maravilloso, uno de los regalos tan maravillosos que nos da el universo, de tener esa fuerte intuición. Ahora, si trabajas terapias, si trabajas con pacientes, si eres psicólogo, si trabajas terapias alternativas, si trabajas otro tipo de roles donde trabajas con energía, sea llámale la energía que sea, como la trabajes, sea la herramienta que sea, Reiki, astrología, tarot, etcétera, la intuición es una herramienta, es la primera herramienta de todo. Terapeuta, astrólogo, vidente, chamán, médico, homeópata, etcétera. Es la herramienta número uno, porque ya les digo, ayuda mucho, mucho, mucho a saber cómo guiar a ese paciente y cómo realmente entender qué es, cuál es el problema y poder buscar unas soluciones distintas a veces a través de la intuición. Entonces, es un don maravilloso. ¿Qué más podemos hablar de la intuición? Hay también cristales que nos ayudan a trabajar mucho la intuición y se deben utilizar también en meditación. Bien, ya está muy largo el video, ya están 20 minutos, no lo quería hacer tan largo, sino algo más corto, más directo. Ya sabemos si lo podemos mirar en sus cartas natales, suscríbase al canal de YouTube, próximamente estaré permitiéndome ver sus cartas y vamos a tocar ese tema. ¿Qué tan intuitivos somos y dónde tenemos ese planeta que trabaja la intuición, esos planetas que trabajan la intuición y qué tanto puedes llegar a ser tú con ella? Un abrazo para todos, feliz inicio de semana. Gracias.